Ya, entonces, vamos a flujo de efectivo, que era lo que nosotros nos quedábamos en la clase anterior. Dijimos, mira, hay unas actividades de operación que tienen que ver con todo lo que sea estado de resultado y que tenga que ver con los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo que no sean financiamiento. Y entonces dijimos, lo que necesita la empresa es generar en operación, ¿sí? Y eso era más o menos que a todos le hacía sentido en el fondo. Pero si la empresa no es capaz de generar en operación, ¿dónde debería generar el resto de los flujos de caja? En otros ingresos, Pero eso será operación, inversión o financiamiento. podría ser como venta de inmuebles, pero que no tenían planeado vender. ¿Eso va en operación, en inversión o en financiamiento? Pues esa es la gran pregunta. Operaciones, ¿no, profe? Bueno, por eso, es que, miren, imagínense que ustedes dicen que la empresa genera una pérdida de 1.000 en operación. Entonces, para tapar ese forado, porque fíjense que la empresa saque más caja de la que tiene, entonces para que la empresa no vaya a la quiebra, ¿dónde les gustaría que obtenga más 1.000? ¿En inversión o en financiamiento? Financiamiento, ¿Por qué? porque si es que me va bien con la plata prestada, puedo generar plata para cubrir la plata prestada y la plata que tengo que pagar, ¿Y por qué no en inversión? porque inversión tendría que yo poner más plata porque estoy invirtiendo en algo. No, porque si tú pones más plata, por ejemplo, los accionistas hacen un aumento de capital. O sea, aquí estamos viendo el otro lado de la cara de la moneda. Digamos, cuando nosotros hablábamos de que la empresa compra el 5% de la acción y no tiene nada, o el 30% y tiene influencia significativa, o el 80% y tiene control, bueno, aquí lo que estamos diciendo es que la empresa esencialmente está desde el otro lado. ¿Qué pasa si tú, accionista, vendes acciones y a la empresa le entra caja? Eso sería una actividad de financiamiento. Una actividad de inversión tiene que ver con activos de largo plazo, propiedades, planta de equipo, intangibles, propiedades de inversión, inversiones en otras sociedades. ¿Se entiende? Entonces, esas actividades de inversión para que te produzcan un flujo de caja positivo, ¿qué debería hacer? ¿Cómo hago que me entren 1.000 por actividades que tengan que ver con la inversión? Venderle más acciones a un socio, Bueno, es que eso sería una actividad de financiamiento. La venta de acciones debe ser una actividad de financiamiento sí o sí. La La compra de compra de acciones. acciones podría ser una actividad de inversión, pero fíjense que si yo compro acciones, entonces la compañía va a sacar caja, no va Una a venta tener de, caja. una venta de una acción de otra empresa. Al final. De otra empresa, ya, pues eso podría ser acciones o la venta de cualquier otro activo de largo plazo. En el fondo empiezo a vender las máquinas, empiezo a vender las licencias, etcétera. Entonces fíjense que lo que ocurre, y esta es la parte importante del estado de flujo efectivo, la empresa, cuando es incapaz de generar operacionalmente, debe sacar la plata de otra parte. ¿De qué otra parte? Bueno, podría ser de inversión y empiezo a vender mi activo, o podría ir a pedirle plata prestada al banco o pedirle a los accionistas que se pongan con plata. Pero, ¿qué será mejor? ¿Empezar a vender tu activo o pedirle plata a los inversionistas, sean los acreedores o sean los accionistas? ¿Cuál de estas opciones es mejor? ¿Inversión o financiamiento? El financiamiento. ¿Por, Financiamiento. por qué? Porque al final no pierdes tu activo. Eso es la razón. O sea, si este es tu número uno, seguro esto debería ser un número dos, porque en el fondo, si tú dices, ya, pues, fui a pedir al banco y el banco no me prestó, ¿por qué no me prestó el banco? Porque estás muy endeudado ya. Eso es, o sea, soy incapaz de pagar. Entonces yo fui a pedir algo que sabe, el banco sabe que en valor presente soy incapaz de pagar. Y entonces la medida más desesperada que puede tomar la empresa es tener que empezar a vender sus propios activos. Porque en el fondo estoy diciendo, mira, tienes 10 tiendas abiertas y pierdes plata, pero ahora va a llegar a 9, a 8, a 7, y eso supone que voy a revertir los flujos de caja. O sea, lo tengo que hacer extraordinario en la otra tiendas para que en realidad revierta la situación. ¿Qué puede ocurrir? Casa Ideas, por ejemplo, se agrandó demasiado y después cuando se achicó volvió a ser rentable.
París, ahora que acaba de declarar ayer que va a empezar a cerrar la operación en Perú. La empresa chilena, Ripley, y fue a Colombia, era un desastre. La Polar fue a Colombia, también un desastre. Casa Idea estuvo 3 años en Colombia también. Entonces, muchas empresas chilenas no se adaptaron al consumidor colombiano, etcétera. Bueno, entonces tuvieron que empezar a cerrar negocios. El Unimark creció, tuvo unas pérdidas brutales el 2014, el 2013, y lo que tuvo que hacer fue empezar a cerrar negocios. Y entonces empezó a vender lo que a veces se llaman los activos no estratégicos. Entonces, por ejemplo, el Unimark que estaba en Tobalaba con Apoquindo, carísimo, porque un supermercado que esté en una parte que la gente va a la oficina no tiene tanto sentido. El supermercado debería estar en un sector residencial. Entonces lo que uno hacía es, vendamos el supermercado y construyamos 3 torres de edificio. O sea, el costo de oportunidad de estar en un supermercado y en un metro cuadrado tan caro es muy alto. ¿Se entiende? Entonces, lo que produce eso es que algunas empresas tengan que empezar a achicarse y generar flujos de caja de la inversión para revertir o deshacerse de ciertos negocios que están quemando el efectivo operacionalmente. ¿Se entiende? Entonces, esa es la visión que uno tiene que tener cuando uno ve o analiza el estado de flujo efectivo. Entonces, todo lo que tenga que ver con el estado de resultados es lo que vamos a considerar como actividades de operación, y además todo lo que tenga que ver con los activos de corto plazo y los pasivos de corto plazo que no sean deuda. Entonces, por ejemplo, si tú das más crédito, ¿qué activo va a aumentar? Las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar. Y si aumentan las cuentas por cobrar, ¿tú tienes más o menos efectivo? Menos. Menos. Entonces lo que nosotros decíamos era que cualquier aumento del activo, que es equivalente a comprarlo, pero en este caso podría ser otorgar crédito, entonces produce una salida de caja. Y por el contrario, cualquier disminución del activo produce una entrada de caja. ¿Sí? Pero por el otro lado, si tú dices, mira, yo no le pagué el sueldo a los trabajadores, entonces, ¿qué pasivo va a crecer? Las cuentas por pagar. Cuentas por pagar o remuneraciones por pagar. ¿La empresa tiene más o menos caja? Más porque no pagó. Eso es. O entonces, imagínense que había un pozo. Bueno, si tú le hubieras pagado tendrías menos plata. Como no pagaste, tienes más plata comparativamente. Entonces uno diría que menos pasivo o patrimonio, o y patrimonio quizás podría ser, va a generar una salida de caja. ¿Se entiende? Porque tú pagaste los sueldos, porque tú le devolviste la plata a los clientes que habían comprado pasajes por anticipado, por ejemplo, porque tú amortizaste un préstamo, pagaste la cuota de un leasing o pagaste dividendos. Esas son actividades que podrían reducir la caja. Y por el otro lado, el aumento en pasivos y patrimonio va a producir una entrada de caja. Si yo pido un préstamo, aumenta el pasivo financiero. Y si aumenta el pasivo financiero, ¿qué recibe la empresa en el préstamo? Más caja. Dinero. Más caja. ¿Se entiende? Entonces, en principio pensemos en las cosas más simples que sí generan flujos de caja. ¿Sí? Porque alguien podría decir, ya, si yo pido un leasing, ya, ahora vayamos a la parte que no es tan simple. Yo pido un leasing, el arrendatario, ¿qué va a reconocer en su activo? Por un punto premio. Depende. Un activo por ¿Depende de derecho. qué? A ver, Nicolás. Si es financiero o operativo. No. El arrendatario siempre reconoce algo. El activo del derecho de uso. Un activo, Ya, Pasivo por derecho. leasing. ya. Pues en el activo por derecho de uso. Un punto Profe, premio. A menos que, perdón, Montserrat. pero no hay un caso en que registraba nada. ¿Cuándo? No me acuerdo, pero era la tercera fila de su esquema. Ya, pero es que por eso, a menos que el activo sea de bajo valor, dijimos menos de $5.000, porque en el fondo si tengo una impresora o no tengo una impresora o el computador o no, quizás no es una cosa tan significativa como si entro en el balance un avión o saco del balance un avión.
¿Se entiende? Entonces, si son de bajo valor, podría caer en la excepción de no contabilizarlo como el activo y solamente cuando vaya pagando registro el gasto en vez de tener que separar una parte en intereses, la otra por depreciación o amortización del intangible. ¿Sí? Y por otro lado, si el activo tiene, o el contrato, perdón, es de muy corto plazo, entonces si yo arriendo esto por 2 meses, ¿para qué voy a mostrar el activo si en el fondo después de 2 meses se ha depreciado completamente? ¿Se entiende? Porque además el activo por derecho de uso es un activo intangible. Los intangibles son activos de largo plazo o de corto plazo. Largo plazo, estaba indefinido en realidad, No, pero largo plazo en teoría. largo plazo. ¿En qué caso podrían ser de corto plazo? Un goodwill, en el sentido que, por ejemplo, lo que le pasó a la TAM, cuando LAN se fusionó con TAM, tuvieron un goodwill y duró muy poco tiempo porque empezó a irle mal. Entonces No, goodwill pero duró, disminuyó incluso hasta cero. se fusionaron en el 2012 y lo acaban de borrar del balance recién en marzo. Le duró Pero 8 fue años. disminuyendo todos estos años, ¿no? Sí, claro, pero eso, no, eso quiere decir que se lo consumió en 8 años o que nunca le Profe, generó los beneficios. profe, Ajá. podría ser un activo intangible que se pueda vender, ahí sería el corto plazo. Ya, pero ahí sería un inventario. A eso quería ir. Si tú eres Microsoft y te dedicas a vender programas informáticos, listo, pues eso es un inventario. ¿Se entiende? Porque tú lo tienes para el curso habitual de tu operación, o para la venta en el curso habitual de la operación, o para el uso en el curso habitual de la operación. Entonces, en ese caso, tú no vas a registrar eso como un activo intangible, sino que eso tú lo vas a registrar como un inventario, ¿se entiende? Entonces no se va a depreciar o amortizar, como queramos llamarle, se le va a hacer otro tipo de pruebas de deterioro, etcétera. Entonces un activo intangible por defecto es un activo de largo plazo. Por eso que si tú tienes un contrato a 6 meses, es complejo, no es imposible que tú vayas a dar un activo por 10 años. Tendría que haber una opción de compra, etcétera, pero digamos, las excepciones del corto plazo y del bajo valor es si no hubiese opción de compra. ¿Se entiende? Entonces, en esos dos casos solamente el arrendatario, el que usa el activo, no muestra el activo por derecho de uso. Pero, Pero, profe, ajá, Francisco. que usted preguntó lo que siempre muestra, y un arrendatario siempre muestra un pasivo por leasing. No, pues yo dije, ¿qué activo muestra el Ah, qué arrendatario? activo, Pero ya. como contrapartida está la obligación por leasing. ¿Sí? Profe, Ajá, por cerrar. ¿me puedo hacer la última pregunta? Que yo como que he estado media confundida esta semana porque se supone que si es mayor a 1 año y mayor a $5.000 es financiero. Pero mi duda es como si No, ya perdón, tengo... te diría que es al revés. Siempre es financiero, a menos que cumpla una de esas condiciones. Ah, no sé si dije mayor o menor, pero mi duda en verdad va por el otro lado, que en el texto sale que también dependía del control y de quién tenía que asumir los daños. Ya, pero ese es para el arrendador. Ah, ya. Por eso que todas las Ya. condiciones que dijimos, que si es muy específico, que si pago el mayor valor presente, que si cubro la mayor parte de la vida útil, que si en realidad sube o baja de valor influye en mi resultado, y cualquiera de las otras 11 razones, o en total que eran 11 razones, dijimos que eso es para el arrendador. En el fondo, el que tiene el problema para clasificarlo es el arrendador, el dueño legal, no el usuario. El usuario siempre está obligado a contabilizarlo como el derecho de uso. Ah, ya, ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, por un lado tú tienes el activo por derecho de uso, por el otro lado lo que decía Francisco tiene el pasivo por el leasing, la obligación por arrendamiento, como queramos llamar. ¿Cuánta caja le entró a la empresa cuando tomó un leasing? Nada, cero. Nada. Pero fíjense que un activo por derecho de uso será una actividad que clasifica en qué tipo. ¿Es de Operacional, operación? No, operacional. no, porque es un activo de largo plazo, me dijeron. ¿Y los activos de largo plazo qué clase de actividad son? Financiero, de financiamiento, No. ¿no? Inversión. Sí. Inversión. Todo lo que tiene que ver con activos de largo plazo, actividades de inversión. Entonces, uno dice, listo, como tengo más activos parece ser como si fuera qué cosa. Un flujo efectivo Ya, ¿qué flujo? ¿Entrada o salida? de entrada Si compro un activo,
O sea, perdón, de salida, de perdón. salida, ya. Por el otro lado, tengo un mayor pasivo financiero por el leasing. Entonces, es como si hubiese pedido un préstamo y un préstamo representaría una entrada o una salida. Una entrada Una entrada. ¿Y en qué clase de actividad estaría eso? en operacional. Ahí sí sería operacional. No, ya. Porque miren, por eso que nosotros dijimos, el leasing para que entre el activo y el pasivo, ¿qué clase de leasing debiese ser? De nuevo, ¿Financiero? ¿podría contar de nuevo? Para que yo contabilice el activo por derecho de uso y la obligación por leasing, activo, perdón, el contrato de Financiero para leasing, ambos. listo. O entonces una actividad de financiamiento, pues el nombre lo dice. ¿Se entiende? Por eso decíamos, mira, si uno lo llamamos leasing de capital, que exactamente lo mismo tiene más sentido, porque lo que yo te estoy arrendando no es el tractor, ni el avión, ni el local, es el capital para. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que tiene que ver con el pasivo es una actividad de financiamiento. Pero fíjense que ahí uno va a decir, bueno, pero ¿cuánta caja le entró a la empresa? Nada. Pero parecería que tú compraste el activo por derecho de uso, un intangible por invento, 500.000. Y por el otro lado tengo un mayor pasivo por 500.000, entonces tengo una entrada y una salida por el mismo monto, pero en el neto hay cero. ¿Se entiende? Ah, ya, entonces Entonces, no se contabiliza, al final es como que quedaste en cero. eso es. Porque sale, pero Aunque te pueda entra estar en algo. un lado distinto, ¿se entiende? Porque, por ejemplo, la otra complejidad es solamente en el orden, no en el monto final, eso es, en el orden, porque si tú tuvieras un leasing operativo, digamos que entra en una excepción, entonces cada vez que pago la cuota, el pago de la cuota, ¿qué va a hacer? Una salida de flujo efectivo. Ya, sale caja, pero contablemente, o sea, no en flujos de caja, en el devengado, ¿qué sería? Interés. No, si un leasing de corto plazo. O sea, ¿para una cuenta? Una cuota. O sea, miren, Una voy cuenta a, por pagar. no, voy a rayar aquí. Usted, digo ya, este es un leasing que paga cuotas de 1.000, ya, sale 1.000. Listo. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué tengo que cargar aquí por ¿Sería 1.000? gasto por cuenta? Eso. ¿Gasto por cuenta? Esto es eso. Gasto por cuenta, no Leasing. sé. Gasto por Ya, leasing. por leasing, por arriendo, como quieran llamarle, así más fácil, conta uno nomás. Gasto por arriendo, creo que. ¿Se entiende? Entonces ya, el gasto por arriendo sería una actividad de qué tipo? Operación, inversión o financiamiento. ¿Operativo? Porque yo Operativa. necesito lo... Es gasto, pues, si es gasto, ¿a qué estado financiero va? Resultado. De el resultado. resultados. Y todo lo que pase por el estado de resultados tiene que ver con la operación. ¿Se entiende? Miren ahora, voy a poner leasing operativo, porque esto es súper bueno que haya quedado al final. Porque cuando uno pasa esto en conta uno no entiende bien y después la realidad es muy compleja. Ahora como que uno puede aglutinar un poco los conceptos. Es más complejo, pero es más cercano a lo que ustedes se van a enfrentar en la realidad. Tú dices, mira, si este fuera leasing financiero, entonces la caja que sale son los mismos 1.000. Pero esos 1.000 se van a separar en qué dos cosas. En Pepe, la, En el ¿estamos gasto, hablando? Gasto, ¿qué tipo de gasto? por intereses y Ya. la cuenta por cobrar. Gasto por intereses, Y digamos, la cuota, no, la amortización, la la cuota. amortización. Eso. Entonces ahí voy a amortizar la obligación por leasing, pasivo por arrendamiento, como quieran llamarle. ¿Profe, Pero, seguimos hablando del arrendatario? ¿O- sí, del arrendatario. Bueno, pero Ah, podría ser todo al revés con ingresos para el arrendador, no hay problema. ah, Entonces, el gasto por intereses, ¿qué clase de actividad sería? Operativo, porque pasa por Operativo. gasto. En la amortización del leasing, ¿qué clase de actividad sería? ¿De inversión? ¿Tiene que ver con que tú invertiste en un leasing? ¿Qué le provee un leasing financiero a la empresa? Me comí una G además, leasing. ¿Qué le provee a la empresa el leasing? Un activo. un activo. No. Bueno, No, el además dinero del para el activo, activo. eso, Profe, el financiamiento del Ah, activo.
Entonces tienen una parte que va a ser financiera y la otra operacional. Entonces fíjense que uno decir, es un problema de criterio nomás, porque la empresa igual sale en 1000, pero alguien decir, no, pues, salieron 1000 en tu operación, entonces se va a ver más malo a que si hubieran salido 900 o 100. ¿Se entiende? Como que aquí tu flujo de caja de operación, donde ya tenemos bastante claro que la empresa debería generar la mayor parte de su plata, solo le van a salir 900. ¿Se entiende? En la última línea igual va a tener 1000 menos, pero alguien va a decir, no, esta 100 corresponde a operación y 900 corresponde a financiamiento. Eso sigue dependiendo del criterio contable que ocupe la empresa. ¿Se entiende? Por eso que ahí el juicio profesional es súper importante, porque, y eso es lo que le pasaba a las empresas, decían, oye, pero si yo pago la cuota de arriendo todos los años, si la tengo contabilizado dentro del balance como el pasivo y el activo o fuera del balance, a lo mismo, si igual pago los mismos 1000. Bueno, pero eso es el flujo a caja. Pero cuando yo quiero mirar otros indicadores que veíamos al principio, por ejemplo, la rentabilidad sobre el activo, dado que tenían menos activos, parecía que la empresa era más rentable, porque era la misma utilidad sobre menos activos. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo que cuando nosotros lo hicimos en clase, pero que también había que hacerlo en la tarea 2, decir, oye, mira, todas las empresas del retail, perdón, no del retail, de los centros comerciales, ¿qué modelo ocupaban? De valorización de sus propiedades de inversión. ¿Nadie hizo la tarea? Razonable, pero creo que uno ocupaba costo, ¿o Sí, no? Mall Plaza, Mall Plaza. solamente Mall Plaza. Por eso cuando nosotros hicimos el caso de Mall Plaza versus el Parque Arauco, dijimos, bueno, pero si uno va a la nota del estado financiero de Mall Plaza, igual te muestra el valor razonable, y te decía 130 millones de UF, una cosa así. Nosotros dijimos, a ver, multipliquémoslo por el valor del UF, y ahí mostramos que la rentabilidad de Mall Plaza era mucho más baja, y en el capítulo pusimos, bueno, ¿por qué cobra arriendos más baratos? Porque quiere que vayan a Falabella, que vayan al Home Center, que vayan al Totu, que está en el mismo grupo económico. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que uno puede generar fundamentalmente es que yo tengo un criterio, que yo aplico el costo, el valor razonable, etcétera, y eso podría generar menores o mejores rentabilidades sobre el activo. Y además tú puedes decir, bueno, si no contabilizo la deuda, parece que la empresa tiene un endeudamiento que es más bajo. Entonces, ¿debo o no debo? No sé, pues en eso se debate la Tamerlines ahora. Oye, ¿le tengo que pagar a los acreedores o no? ¿O les devuelvo nomás el avión y chao? Y ahí tiene que ir un juez, porque necesita un juicio literal para decir, bueno, en el sentido contable, si tú lo tenías incluido dentro de tu balance de uno de tus acreedores, a eso, si la empresa quiebra o se reestructura financieramente, tiene que ofrecerle cosas bien cercanas a lo que le ofrece a los trabajadores, a los proveedores, a los bancos, a los tenedores de bonos, otras fuentes de financiamiento. ¿Se entiende? Entonces, esa es la clasificación general que tenemos para las partidas que pueda tener la compañía dentro del flujo efectivo. ¿Sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con deuda, etcétera, va a entrar en la parte de financiamiento. El estado de flujo efectivo se puede hacer por el método directo, que es, tú cobraste esto, tú pagaste esto y esto te quedó. Chao. Cobros, pagos y este es tu flujo de caja. ¿Entiendes? Entonces lo que uno está tratando de mostrar es cuánto varió la caja y los equivalentes de efectivo, que eso ya lo explicamos muy en detalle en la clase anterior. ¿Sí? Para las sociedades anónimas abiertas, son obligadas desde el primer trimestre del 2013, según la Superintendencia de Valores y Seguros, a utilizar el método directo, porque el método directo es más acotado, es cobro, pago y chao. ¿Entiendes? Entonces, si uno preparara el estado de flujo efectivo, vería una cosa de este estilo. Tendría las actividades de operación y tendría cobro a clientes, pago a proveedores, pago a los trabajadores, digamos el sueldo líquido, y por cuenta de los trabajadores, al Fondo de Cesantía, al Fondo Nacional de Salud o a la ISAPRE, si es que el trabajador tiene, a la FP, a la Mutual de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí la empresa paga a los trabajadores y por cuenta de los trabajadores. Pago financiero, que paga las cuotas del leasing, que los intereses, que factoring de las cuentas por cobrar y cualquier otra comisión bancaria, listo. Otros pagos, si la empresa hizo PPM,
pagos provisionales de impuestos mensuales. Entonces, anticipó el impuesto a las utilidades. Si paga dividendos, por ejemplo, que es algo que vamos a discutir, podría pasar por operación. Si paga otro tipo de cosas que no están clasificadas en lo anteriores, está. Pero 3, 4 cucharadas la papa y listo. Esto es lo que me generó la operación. ¿Sí? Después en inversión. Adquisiciones de activos de largo plazo, propiedades, planta de equipo, intangibles, propiedades de inversión o la venta de ellos. ¿Se entiende? Y ahí después otras entradas y salidas por inversión. Yo puse como las partidas más genéricas. Obviamente vamos a ver que un estado financiero real puede ser más largo, pero poniendo las más centrales en el fondo. ¿Sí? Y luego en financiamiento uno va a tener, si yo vendí acciones para financiar esto, si yo tuve préstamos y otras deudas, si yo pagué las cuotas de un leasing de capital o financiero, si yo pagué dividendos también y las otras entradas y salidas por financiamiento, que podrían ser por cosas más variadas, más complejas, derivados financieros, cosas más complejas. ¿Sí? Entonces, si yo sumo la operación, la inversión y el financiamiento, eso es el flujo de caja total que tiene la compañía. ¿Se entiende? Entonces, uno podría hacerlo de esa forma o hacerlo por el método indirecto. El método indirecto, lo único que tiene que hacer es agarrar la utilidad y reconciliar eso con el flujo de caja. Entonces tú dices, mira, mi utilidad fue de 10.000, pero en realidad mi flujo de caja fue de 40.000 o de menos 10.000 por esta razón. Y entonces uno empieza a decir, mira, es que hay algunos gastos que no salen de caja. ¿Qué gastos no salen de caja normalmente? Por un punto premio. La depreciación, la La amortización. depreciación, listo. 1. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? ¿El IVA? La amortización. No, el IVA sí sale de caja. La amortización de los activos intangibles no sale. Otro punto premio. Profe, las cuentas por pagar, porque uno la ha pagado. Sí, pero ese no es un gasto. ¿Los seguros? No, porque ese sí se paga. ¿El deterioro? Listo. Un punto premio. El deterioro. Tenga la forma que tenga. O sea, por ejemplo, en contabilidad 1, el deterioro es de las cuentas por cobrar, es la estimación de deudor incobrable. Del inventario es el ajuste a valor razonable. Entonces, si alguien tiene la duda si genera caja o no genera caja, imagínese el asiento. Entonces, eso parece ser lo más obvio y te apoya en el sentido de los asientos. Porque en el fondo tú dices, ya, si yo digo el gasto por depreciación fue, no sé, 300. ¿Contra qué cuenta? ¿Depreciación acumulada? Eso es. ¿Toqué la cuenta de efectivo? No. Entonces no es flujo efectivo. En cambio, si ustedes me dicen, no, remuneraciones por pagar, ¿con qué voy a pagar? Con caja. Ah, no, entonces no. ¿Se entiende? Pero si yo digo pérdida por deterioro contra deterioro acumulado, si digo estimación de deudores incobrables contra las cuentas por cobrar, ¿sí? O si yo estoy haciendo la primera estimación, pérdida por incobrables contra estimación de deudor incobrable, nunca toqué la caja. Y fíjense que no puede ser un flujo de caja, porque en el fondo cuando las cuentas se vuelven incobrables es porque no entró caja. Entonces te vendí un producto, nunca moví la caja, y después nunca me pagaste. Bueno, nunca hubo caja. Eso es el extremo de no haber caja. ¿Entiendes? Pero que sí está devengado porque tú tenías un activo que tenía el potencial de generar beneficios económicos futuros y lo perdiste, bla, bla, bla. ¿Cierto? Oye, es que yo tenía unos iPhone en el inventario y desapareció el inventario. Se lo robaron. Bueno, no es que haya salido caja, es que salieron inventario. O apareció el iPhone nuevo, entonces el último cae de valor a la mitad y en verdad lo voy a vender con pérdida, ajusta el valor realizable neto. Listo, pero caja no sale nada. Por el contrario, cuando lo vendas, te va a entrar caja. ¿Entiendes? Entonces, por eso lo que la empresa tiene que ver es más bien lo que se llama el ciclo de efectivo. Porque miren, imagínense una empresa. Digamos una empresa que se dedica a los salmones. Una empresa salmonera ya, recibe caja de los inversionistas. ¿Qué hace con la caja?
Le paga los sueldos a la gente. No, antes de eso. Pensemos solamente en su producto, más que la Invierte. remuneración. ¿En qué? Mejora el producto, lo invierte. ¿En qué? Comida, ¿En ¿Máquina? comida de qué? salmones, Ya, ¿qué son los salmones? peces. Sí, pues, pero peces no es una categoría activa. ¿Inventario? ¿Están vivos? Activo biológico. Biológico. Ya, eso. Activos biológicos. ¿Entiendes? Ya, entonces, esos activos biológicos, para poder venderlos, ¿qué tengo que hacer? Tienen que crecer Ya, Criarlo. crecen. ¿Y Claro. te lo va a comer vivo? y matarlo, sí. Ya, No, cuando los Filetearlo. matos, ¿qué pasan a hacer? Inventario. un activo, ¿no? Inventario. Listo. Igual que si las uvas que crecen arriba de las parras que nosotros exigimos y saco la uva. Listo. El inventario entonces lo vendo. ¿Qué pasa a hacer? Caja. No. Porque mira, tú eres Invermar, salmonera, ¿sí? O Camanchaca, y tú le vendes al líder. ¿El líder te pagará? No, te Una paga cuenta con por cobrar una al final. cuenta Ya. por cobrar. Y después, cuando el líder lo venda y como a los 3 meses, ¿qué va a hacer? Flujo de caja. Te paga. Efectivo. Y ahí tú vuelves a comprar ovas de salmón y que se convierte en una levín, después en un smolt y después lo faena. ¿Se entiende? Ese es el ciclo del negocio. De hecho, deberías agregarle eso a las láminas. Es bonito. ¿Sí? Entonces, la empresa hace eso, pues, y después pues, empieza a volver. Entonces, si la empresa tiene que aguantar 30, 60, 90, 180 días en que vuelva la caja, esto podría ser más. Pues tú tienes una empresa forestal, ¿cuántos años me demoraré en hacer crecer un bosque? 15, Un poco más, 25, un poco menos, 20. 20. por ahí. ¿Se entiende? En el hemisferio sur. En el hemisferio norte, por alguna razón, 17 años. Bosque de pino. Obviamente, si tú tienes un bosque de otro, no sé, alerce, no sé, 300 años. Ya, chao. De bonsai, no sé, 10 años. Pero podría demorarse mucho desde que tú y todos los años inviertes y cuidadores y fumigar, etcétera, y depreciación de maquinaria para ir talándolo bien. Bueno, se demora 10 años. Por eso que tiene que ser así la rentabilidad, si no, no tiene sentido. ¿Se entiende? Pero si tú vendes al contado todos los días, baja la rentabilidad porque no hay valor del dinero del tiempo. Pero yo planté y me demoré 20 años en recuperar. Entonces esto traído a valor presente debe ser harta plata. Por eso que el margen debe ser muy grande. ¿Se entiende? Entonces eso hace la diferencia significativa. Entonces, la empresa podría presentar ese flujo de caja con el método indirecto y empezar a agarrar desde la utilidad del ejercicio, más sumarle todas estas cosas o restarle estas cosas raras. Entonces, pérdidas por diferencia de cambio. Tú tienes una empresa que se fue a endeudar en dólares, pero recibe el flujo en pesos. Entonces, si tiene un préstamo en dólares y el dólar sube, entonces sube el valor del pasivo. La empresa gana o pierde plata. Gana. ¿Pierde? Pierde. Aquí lo mejor siempre es volver a lo básico. ¿La empresa que lo debe o la empresa que recibe? La empresa que lo debe. Ah, sí, pierde. Tú dices, mira, pedí para comprar una casa un préstamo en dólares y sube el préstamo, pero tengo la misma casa nomás, entonces la empresa pierde plata. ¿Se entiende? Pero al revés, si tuviera los activos y sube, entonces gana plata. Pero si el tipo de cambio baja, baja. Pero me entra caja, No. ¿no? ¿Cuándo va a entrar caja? Cuando me paguen si tengo el activo o cuando yo pague va a salir caja si tengo el pasivo. ¿Se entiende? Entonces las diferencias del tipo de cambio son estas partidas que no representan entradas o salidas de efectivo. Lo mismo si tu crédito está en unidades de fomento, unidades de reajuste. Que la UEF sube todos los días, sí, pues, pero hasta que no pague la cuota no ha salido la caja. ¿Se entiende? Entonces son uno de esos gastos que quizás no están reflejados o que no son salidas de caja. Si tú ganas o pierdes por la venta del activo de largo plazo, tú tenías una maquinaria que valía 100 en tu balance, la vendiste en 150, ¿cuánta caja te entró?
50. Sí. Entonces, ¿qué te pongo? No. ¿Cuánta caja te entró si la vendiste en 150. 150? ¿Cuánta plata me gané? 50. 50. ¿Y vender una máquina es una actividad de qué tipo? Operacional. No, pues la segunda, la que sentía activo. Inversión. Inversión. Pero gané plata, entonces pasa por el estado de resultado. Entonces uno tendría que hacerle este ajuste para que refleje solo el negocio puro, porque tu negocio puro no es vender maquinaria. Porque si no, entonces esa maquinaria sería un inventario. ¿Se entiende? Si tú fueras, no sé, John Deere y te dedicas a vender tractores. ¿Se entiende? Todo lo que tenga que ver con depreciación, amortización o agotamiento de los recursos naturales es un gasto ficticio, digamos. Las pérdidas por deterioro, incobrable, ajuste a valor razonable, del goodwill, de la PPE, cualquier cosa. Las revaluaciones también van en esa línea, que si va contra ORI, que si va contra resultados, bueno, nunca va contra caja. Eso es lo importante. ¿Se entiende? Pero, profe, entonces cuando yo vendo un producto que hace un año costaba 100 y ahora lo vendo en 150, ¿tengo que poner ese 50 como una actividad operacional y los otros 100 que gano como una actividad No, es que de esos inversión? 50 ya están incluidos en la utilidad neta. Ya, ok, perfecto. Ya, Como ya, por caché. ejemplo, tú te ganaste margen bruto 10.000, gasto de administración y venta 3.000, te quedó utilidad operacional 7.000. Y ahí ya dijiste, ya tengo los 7.050, eso pagué impuestos y me quedo, no sé, 4.000, pero dentro de esos 4.000 tú ya sumaste o restaste la ganancia. Entonces, por eso que ahora haces lo contrario. En el fondo, le sumo todos estos gastos y bueno, acá podría ser ganancia o pérdida. Pues entonces le voy a poner menos más y aquí también podría ser menos más. Entonces tú dices, bueno, esto lo voy a reversar, voy a anular que antes dije que salió caja porque en realidad no salió caja. El metro es lo más evidente. El metro tiene un estado de flujo efectivo muy duro, genera mucha caja, porque fíjense que el metro es un negocio de pura caja. Nada de cuentas por cobrar, nada de no pagar sueldos, nada. Pero, ¿cuál será el mayor gasto del metro? ¿La electricidad? No, más que la electricidad. ¿Podrían ser los repuestos? No, porque ese es un activo. La destrucción como del metro en sí. Bueno, pero el eso uso. normalmente no pasa, po. De hecho, por eso que, por ejemplo, el metro no tenía seguros. Lo había cancelado hace muy poco antes de que ocurriera el estallido No, social. no, pero me refiero al gasto de la máquina, la depreciación de ella. Como... Ah, la depreciación, no la Claro. destrucción, ya. La No. depreciación sí. Tiene 5 billones de pesos en activos. Entonces, esos activos, si duran 50 años, por ejemplo, 100.000 millones de pesos al año. Al tiro. Entonces, ¿cuánta caja sale por esa depreciación? Cero. ¿Entiendes? Por ejemplo, aquí podría ser la actualización de la provisión por desmantelamiento. Pero, profe, entonces en ese caso pondría mi utilidad de ejercicio tanto por superior a esos 100.000 y le resto esos 100.000 ahora. No, pues al revés. Ahora se lo sumo. O sea, si antes fueron gastos que ya los restaste, los vuelvo a sumar. Si antes fueron Claro, ingresos, ya caché. por ejemplo, si tú tienes los Se activos anulan. biológicos se miden al valor razonable, igual que las propiedades de inversión. Entonces tú tenías un salmón que valía 10 y ahora vale 20, pusiste ganancia por ajuste a valor razonable por 10. Bueno, pero ¿cuánta caja te entró porque el salmón creció? Nada, hasta que lo vendas. Nada, eso es. ¿Se entiende? Entonces, por eso que puede ser más confuso hacerlo así, porque estoy partiendo de la utilidad, que no es caja, la Polar. La Polar estaba llena de utilidad y no tuvo nunca un flujo de caja. ¿Sí? Netflix tiene utilidades, pero tiene flujos de caja operacionales todos negativos. Entonces uno dice, bueno, es que estoy partiendo de algo que es una opinión, no es un hecho. Que yo creo que, mira, ocupo IFRS, que a mí me gusta el modelo de revaluación, a mí el del costo, yo ocupo un fair value de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, chao, puras opiniones. Si no te pagan el arriendo, no te pagan el arriendo y chao, no hay caja, no. Se acabó. ¿Entiendes? Entonces la compañía
puede tener una posición o un resultado que es bien distinto cuando observa el estado de resultados que cuando observa el estado de flujo efectivo. Y cuando las papas queman, ¿qué te importa más, tener utilidades o tener caja? Caja. Caja. La empresa quiebra por no tener caja, no quiebra por no tener utilidades. La empresa puede tener pérdida. Tesla Motors, que es como una joya que en la bolsa sube, que es tan ecoamigable, nunca ha tenido utilidades. Recién tuvo el año pasado por primera vez utilidades. Entonces uno dice, bueno, es que las empresas son así, pues Amazon.com se abrió con patrimonio negativo a la bolsa, el 97, que nadie da un peso por comprar por internet. Entonces nadie la iba a colocar en la empresa más valiosa en el mundo, 1,3 trillones, millones de dólares. Bueno, pues, pero es que el que se la jugó ahí, oye, voy a cruzar los dedos, esta ridiculez hace 23 años de comprar por internet, casi nadie tiene internet además. Bueno, por eso que en ese momento la gente tuvo que ponerle caja, porque la empresa quemaba caja una cantidad monumental, hasta que la hace. Pero entonces por eso que hay una parte que está llena de opiniones. Yo creo que, bueno, todo eso es una opinión, la utilidad. El flujo de caja no es, ¿te pagaron? No, no te pagaron, chao, no hay plan. No, porque me van a pagar, sí, por ahí una cuenta por cobrar, pero no hay caja. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay una diferencia significativa entre el estado de resultados y el estado de flujo efectivo. Y particularmente en estos tiempos está eso. Es súper significativo mirar bien el estado de flujo efectivo. O sea, se sorprenderían que uno dice, mira, si yo voy a pedir un préstamo al banco, ¿el banco cuánto es lo máximo que quería prestarme? No tienen, o sea, lo que tú estés dispuesto a pagar después, pues. Ya, pues, pero si yo les voy a pedir a ustedes 1.000 millones de pesos, ¿me lo prestan? Sí. No. Depende del industrial al final. Ya, No, profe, porque no lo tengo. bueno, pero si los Sí, tuviera. pero dime cómo me vas a pagar. Ya, entonces, ¿cuánto estarían dispuestos a pagarme, a prestarme? Tu activo, o sea, sus pertenencias, como su patrimonio que tenga, que No tengo sería nada, lo con lo que me pagaría. no tengo nada, pero Su, tengo un su pedazo flujo de de caja negocio. al final. Tenéis que revisar sus flujos de caja. Ya, pero ¿en hoy o en mañana? Mañana. Los dos. No, no los dos. ¿Cuánto debería valer cualquier hoy. cosa en la vida? Esa Tenía es la que calcular. lección número uno de este curso. ¿Cuánto Valor debería presente, valor presente. Eso, el valor presente de sus flujos de caja? Por eso que el banco, que se queda con una cuenta por cobrar, te presta el valor presente de los flujos de caja. Y por eso cuando hacíamos una tabla de amortización, partíamos en cualquier momento del tiempo con el saldo insoluto inicial, el valor presente de los flujos de caja. Siempre. Y el valor en uso de la empresa, el valor presente de los flujos de caja. Y el goodwill, bueno, todo lo que valgan los flujos de caja de la empresa, menos lo que encontró, que sí lo puedo separar de, y el valor y el contrato de leasing, el valor presente de los canon. Y de los que leyeron el capítulo de bono, ¿cuánto vale el bono? El valor presente de los cupones. Y las acciones valen el valor presente de los dividendos. Y todo debiese valer el valor presente de los dividendos. Y si no vale eso, entonces hay un negocio. Esa es la realidad de la empresa. Entonces tú dices, sí, es que la utilidad es, bueno, que cuando los inversionistas miran las utilidades en el rico. Es pura estupidez. Porque lo importante es el flujo efectivo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué cosas deberían haber? En el fondo, fíjense que aquí además vamos a sumar todo lo que tenga que ver con activos corrientes operativos o con pasivos corrientes que sean operativos. Entonces, ¿qué activos corrientes necesito para operar? ¿Puede la empresa funcionar sin activos corrientes? No. No. Necesita efectivo. Ya, bueno, aparte del efectivo, pero obviamente necesita efectivo. Ninguna empresa funciona, ni una forestal funciona sin efectivo. Necesita inventarios también. Ya, inventario. ¿Qué más? La alternativa al efectivo. Porque necesito caja para dar vuelta. Banco, o sea, Cuentas por como cobrar al final. Cuentas por cobrar línea de porque crédito. necesito dar crédito. Bueno, la línea de crédito sería el pasivo, ojo. Pero ya, tengo inventario, tengo cuentas por cobrar. ¿Qué más necesito? Si tengo un local,
para que me arrienden el local, ¿qué tengo que pagar? Los permisos. Los permisos, listos, gastos pagados por anticipado, o el arriendo pagado por anticipado, o tengo que anticiparle algo a los proveedores para que me traigan las mercaderías, o le tengo que anticipar el sueldo a los trabajadores, gastos pagados por anticipado. ¿Entiendes? Entonces tengo una parte de los activos que las necesito sí o sí para operar. Y luego por el otro lado tú dices, ya, yo llamo a Unilever que me traiga producto a la tienda, llamo a Nestlé, entonces yo le pago al contado. No. No, No. no. Entonces, como no le pago al contado, ¿qué pasivo se genera? Cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Después, contrato a los trabajadores, trabajan hasta ayer, el día 30. Si no les pago el día 30, por ejemplo, a los vendedores, porque tú tienes que pagarle una comisión por las ventas, entonces voy a calcular cuánto se vendió el mes pasado y les pago el 5. Ya listo. Entonces, como no les pagué y ya se devengó el gasto, ¿qué se genera? Remuneraciones por pagar. Listo. Y los sueldos por pagar son un pasivo que es operacional en ese sentido. Es de corto plazo, se genera única y exclusivamente porque tú operas un negocio. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, lo que uno va a tener es que la empresa va a tener ciertos activos que no estén relacionados con la deuda. Por eso le puse el operativo acá. Porque en realidad alguien podría decir, yo pedí una línea de crédito. Sí, pues, pero la empresa podría operar sin la línea de crédito. ¿Se entiende? Pero no podría operar sin remuneraciones por pagar, sin anticipos de los clientes, sin el IVA débito fiscal. ¿Sí? Por el contrario, en el activo puedo tener el IVA crédito fiscal, y así sucesivamente hay ciertos activos y pasivos con los que no debe dejar de funcionar. Entonces, por eso que todas estas partidas de acá es los que se conoce como las necesidades operativas de fondo. ¿Entiendes? Y algo que el capítulo, este semestre hicimos una cosa más acotada, pero eventualmente los capítulos en general de los libros tradicionales llaman mal el capital de trabajo. Por eso yo me adelanté, ahora me vuelvo a mi esquema. Que en el fondo lo que uno dice, mira, el capital de trabajo es el activo corriente menos el pasivo corriente. Y que eso, si yo veo, por ejemplo, el balance, sería así, activos corrientes menos pasivos corrientes, entonces lo que te va a quedar es justamente este pedacito. ¿Sí? Pero alguien podría decir, no, pues al revés. Lo que me está quedando en realidad es todos los pasivos de largo plazo más el patrimonio menos lo que haya invertido en activos no corrientes. ¿Sí? Entonces, si yo digo, mira, invertí 1000 en activos corrientes y los proveedores se pusieron con 800, ¿cuánto es la diferencia? 200. 200, listo. Capital de trabajo por 200. ¿Eso supone que me falta o que me sobra plata? Que me falta plata. Listo. Entonces, parece ser una necesidad de invertir esos 200 para mantener el negocio. Si yo digo, mira, estos son, voy a poner acá, estos son 2000, estos son 700 y esto es 1500, entonces fíjense. ¿Cuánto financiamiento de largo plazo tengo? 2000. Lo voy a escribir acá. 2200, perdón. ¿Cuántos locales, maquinaria, etcétera, activos de largo plazo tengo? 2000. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? 200. 200. O sea que esto es contabilidad, no va a cambiar el número. Pero ahora parece que me sobrara o me falta plata. Ahora me falta. Perdón, me sobra. O sea que parece una actividad de financiamiento. ¿Se entiende el problema? Porque el cálculo es fácil. Si después ustedes, no sé, en el control de ejercicio van a hacer la diferencia de las cuentas y chao, y van a llegar al número. Si eso puede venir calculado. El problema es analizar de por qué sí o por qué no. Esa es la parte significativa y es uno de los cambios que le hemos tratado de dar en este semestre. Particularmente en las pruebas, además, ha tenido una parte mucho más cualitativa, más de pensar el trabajo de la prueba 2, etc. Entonces uno dice, bueno, si yo necesito 200 o me sobran 200 es una diferencia significativa, porque en una tengo que ir a llorarle al banco y en la otra no. Bueno,
Por eso que el capital de trabajo es un error. Lo que tú necesitas no es el capital de trabajo. El capital de trabajo es una actividad de financiamiento. En el fondo tú pusiste 200 para financiar esto. Entonces tú dijiste, mira, entre todos estos activos, que son todos los corrientes que ustedes me nombraron recién, tengo 1000. Pero los proveedores, los trabajadores y los anticipos de clientes se ponen, invento, con 700. Entonces, todo esto, digamos este pedazo de acá, van a ser las NOF. Y las NOF si son 1000 menos estos recursos espontáneos, o pasivos corrientes operativos, o pasivos gratis también se llaman a veces, son 300. ¿Entiendes? ¿Cómo sé que son gratis? Porque si yo no le pago a los trabajadores hoy día y les pago el viernes, ¿cuánto más le pago? Nada. ¿Cómo, perdón? Nada, gratis. ¿Se entiende? Uno puede estirar el chicle y no cobran. Si yo no le pago al banco hoy día y le pago el viernes, el banco sí me va a cobrar plata. ¿Se entiende? Eso hace la diferencia entre un pasivo no financiero o gratis de un pasivo financiero o costoso. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Yo necesito los 1000 que tengo invertido en caja para dar vuelto, en inventario, en cuentas por cobrar, en gastos pagados por anticipado, etcétera. Y los proveedores se pusieron con 700 y los clientes y los trabajadores. Me faltan 300. ¿Con qué pago esos 300? Bueno, ¿cuánto capital de trabajo dije que había puesto? 200. Entonces financio este pedacito acá con 200. Y los 100 restantes es lo que sugería Ricardo, la línea de crédito. Pero si alguien no se siente cómodo con la línea de crédito, con sobregirarse todos los meses, bueno, lo que tiene que hacer es pedir un préstamo más grande, pues, y subir el capital de trabajo. ¿Se entiende? Pero eso es una actividad que tiene que ver con el financiamiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con las necesidades operativas de fondos es una actividad ¿de qué tipo? ¿De operación, de inversión o de financiamiento? ¿Alguna idea? Las necesidades operativas de fondos tienen que ver con operación, con inversión o con financiamiento. ¿Operación? Operación, sí, dice necesidades operativas de fondos. ¿Se entiende? Activos de corto plazo, cuenta por cobrar, inventario, pasivos de corto plazo, remuneraciones por pagar, etc., que no generen intereses. Si generan intereses, ¿qué tipo de actividad es? Financiera. Financiera. Por eso que es un error, insisto, la definición tradicional del capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Cuál método es mejor, el directo o el indirecto? Depende de cada uno. No. Ah. ¿Por qué, Menem? El indirecto, ¿no? ¿Por qué? Es más, Porque creo que he utilizado más dentro de los países con IFRS. El directo es como Estados Unidos, ¿no? podría ser, pero eso podría ser una estupidez del mercado. Porque en el fondo, miren, yo les digo aquí ya, ¿los clientes te pagaron o no? Y ustedes miran estos números. ¿Te pagaron? No. sé. Ah, bueno, ¿cuánto le pagaste a los trabajadores? No sé. ¿Por qué no sé? Porque estoy partiendo de puras opiniones, que mira, tengo que hacer un ajuste porque la depreciación, porque el deterioro, es que yo ocupo un fair value de nivel 2. Chao. Eso es inútil. En cambio, si yo voy por el método directo, digo, oye, ¿cuánto le cobraste a los clientes? 10 millones. ¿Cuánto le pagaste a los proveedores? 6. Y a los trabajadores 2. Y otros costos, no sé, 500. Ah, te quedaron 2 millones y medio. Listo. Ah, ya, sí. Eso es lo que me quedó. Pero acá, ¿cuánto te quedó? Es que, espera, no sé, porque tengo que ver cuánto subió el dólar y que voy a hacer el test de deterioro porque tengo un intangible de vida útil indefinida. Ah, no, chao. Entonces el directo es el mejor. Sí. Por eso que la Superintendencia de Valores y Seguros, ahora la Comisión del Mercado Financiero, obliga a las sociedades anónimas a hacer eso.
¿Se entiende? Pero el más utilizado lamentablemente en el mundo es el indirecto, por una razón de fondo. La razón es la siguiente. Las empresas, si tienen que presentar el método directo, tienen que hacer una reconciliación entre la utilidad y el flujo de caja que presentaron. Y reconciliar la utilidad con el flujo de caja es ¿qué método? Indirecto. Indirecto. Entonces, cuando las empresas presentan el directo, tienen que hacer el directo y el indirecto. Cuando presentan el indirecto, no tienen que hacer nada más. ¿Se entiende? Entonces, además, una concepción de la norma antigua. Por eso es el problema. Es mucho mejor el directo, pero solamente las empresas reguladas de la sociedad anónima abiertas, digamos, hacen eso. La realidad es que inclusive en Chile, que ocupe IFRS, y aunque la NIC 7, la norma te dice, no, ocupe mejor el directo, es mucho mejor, chao. La realidad lamentable es que se ocupa el indirecto. La sociedad Pero, anónima profe, cerrada, las limitadas, la sociedad por acciones, todo el resto de las empresas ocupan el indirecto. puede ser también como que el indirecto muestra mucho menos, como que una empresa generalmente no tiende a mostrarse mucho al mercado, tiende a que sepan lo justo y lo necesario para que puedan invertir. Que eso contraviene el espíritu de IFRS. No, claro, obvio, sí sé que no está bien, pero Pero en la realidad es cierto. Claro, porque la ya. empresa no quiere abrir mucho eso, no quiere mostrar información estratégica para el negocio, es cierto. Claro, porque siempre suena eso de que las privadas nunca muestran sus cosas, pero las estatales sí, como que lo muestran todo. Tienen que Claro, mostrarlo. tienen que mostrarlo todo. Entonces, por eso, por el método indirecto, como que te queda todo más confuso. Es más difícil sacarle información de calidad. En fondo, ¿cuánto me puede pagar? Chuta, operación, inversión, no es claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, partidas complejas y con esto vamos a terminar la clase, ¿sí? Y el viernes lo vamos a dedicar solo a hacer ejercicio, pero ustedes tienen el set de ejercicios resuelto. Los intereses que yo pago, ¿qué clase de actividad será? Operacional. Operacional, porque hay un gasto por intereses, Gasto pero también podría ser ¿qué otra clase de actividad? ¿Por qué pago intereses? Mejor aún. de financiamiento. Eso, porque alguien te prestó plata. Entonces, la norma dice lo que usted encuentre más razonable. ¿Sí? Si yo recibo intereses, entonces tengo un ingreso por intereses, por lo tanto, ¿qué clase de actividad sería? Operacional. Operacional. Pero recibo intereses porque hice ¿qué cosa antes? Leasing, para hacer presté la plata. De plata. Ya, pues, entonces, ¿esa qué clase de actividad es? Financiera. Una cuenta por cobrar. Ya, una cuenta por cobrar, que sería ¿qué clase de actividad? Inversión. Inversión. Yo invertí en otra empresa, le di o un depósito a plazo, etc. Los dividendos que yo recibo realmente son un ingreso por dividendos. ¿Sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, una asociada o una empresa que no tengo, un instrumento financiero que no tengo influencia significativa. Ya. Tengo un ingreso por dividendo. Entonces, si tengo un ingreso por dividendos, ¿qué clase de actividad será? Lo mismo, operacional también. Operacional. Pero ¿por qué recibo dividendos? Porque los financieros, los tipos del capital inyectaron plata. Así que financiero. No, tú Porque recibes, pagué parte de mi plata a la empresa, porque le di cómo se compró una acción. compraste acciones. Entonces, si compraste acciones, ¿qué tipo de actividad es? Inversión. De inversión. Porque tú estás recibiendo los dividendos. Y aquí viene el caso que es el más polémico de todos. En el fondo tú dices ya, la empresa que tiene, por un lado, que tiene que pagar dividendos. ¿Por qué tiene que pagar dividendos? Porque los accionistas piden. Ya, pero ¿por Porque qué la piden empresa los le dé plata accionistas? a los accionistas porque los accionistas aportaron capital. Eso. ¿Y el capital qué es para la empresa? Es un pasivo, o sea, patrimonio, pero Patrimonio, ya, pero es una actividad de financiamiento. Entonces, ¿existe el gasto por dividendo o no existe el gasto por dividendo? sí. Chuta. No sería un gasto, porque al final es como una cuenta por pagar. Pero, ¿sobre qué pago los dividendos? Pero, profe, ¿no sería estado de resultado y en estado de resultado sería patrimonio? Igual se equilibraría ahí. Por eso, ¿pero alguien ha puesto gasto por dividendo alguna vez en un estado de resultados? No. Listo. ¿Por qué no? Te Porque yo pone- lo calculo como un porcentaje de la utilidad del periodo. Entonces, ese estado de resultado
lo que va a mostrar es decir, mira, yo gané 1000, ya y de eso te voy a pagar la mitad como dividendos, listo, 500. Pero cuando ya está calculada la utilidad, entonces no pasa por el estado de resultados. Entonces uno diría, no, entonces esto no puede ser una actividad de operación. Y es cierto, pero las empresas que han dicho, mira, es que nosotros modificamos esto para proyectar lo que va a pagar al banco, etcétera, y le hacemos unos ajustes. Ya, entonces igual podrían clasificarlo en operación. ¿Se entiende? Pero, Todo. profe, Ajá. no se pagan, o sea, no se muestra en estado de resultado, pero sí baja el patrimonio. Sí, sí baja el patrimonio, Ya, o sea, reduce ok, la utilidad retenida. Mira, ok. para verlo en la práctica y con eso cerramos. Esta es Antar Chile, la matriz de empresas Copec, la controladora de empresas Copec si quieren. ¿A qué se dedica Copec? Empresas Copec. A vender petróleo. No, De todo. no, miren la foto. El transporte. No, A esa es comprar más chica. terrenos. Al negocio forestal. Por eso que fíjense que 2/3 de la matriz de empresas Copec se dedica a celulosa Arauco. Ahí está 2/3 de tu negocio, de los ingresos, de la utilidad de todo. El 30% más o menos es Copec Combustible, por eso dije empresas Copec. Y después los otros negocios, una minera pequeña, y la pesquera hace como el 5% restante. Así están distribuidos los negocios. Entonces, fíjense, y aquí el grupo Angelini, el controlador de esto, el 63%. Y lo otro, empresas más chicas, AFPs, por ejemplo, que tienen participaciones minoritarias, entonces por eso decíamos no tienen influencia. Y aquí lo importante, flujo de efectivo. Con el método directo, porque la ocupaban desde antes que la obligaran, ¿sí? Pero además porque ahora están obligadas. Pero fíjense, cobro por prestación de servicio. Cobros, ya, algunos no tienen nada. Después pagos y listo. Esto es lo que te quedó de la operación. Chao. Y esta es la versión acotada. Si fuese, por ejemplo, Petróleos de México, tiene una cantidad de cuentas, 20, 25, 30 cuentas que reversar, que gasto por depreciación, que taponamiento, que deterioro, que revalorización de... Pero este está directo. Este es el método directo. Y es así de largo. Así que imagínense lo largo que sería el indirecto. Entonces, fíjense, acá tiene justamente las partidas polémicas, que era lo que queríamos mostrar. Dividendos pagados no clasificó nada en operación, pero podría hacerlo. Dividendos recibidos clasificó una parte y los intereses que paga también clasificó una parte y los intereses recibidos otra parte. Pero además, si vamos a inversión, tiene los intereses y los dividendos recibidos, también una parte los clasificó en inversión. Y si vamos a la parte de financiamiento, también los dividendos pagados los clasifico integralmente acá, que es lo que yo considero que es correcto, pero además los intereses pagados, otra parte también dijo que es una actividad de financiamiento. Entonces tiene que ver con si yo estoy gestionando la caja de corto plazo, de largo plazo, entonces la empresa tiene opiniones, que si la clasifico arriba, abajo, etcétera, da lo mismo, porque el flujo total del periodo va a ser exactamente el mismo. ¿Se entiende? Aquí el incremento neto es la suma de operación, inversión y financiamiento, pero entre medio uno podría clasificar estas 4 partidas que son en general las más polémicas en cualquier parte. ¿Sí? ¿Dudas? Igual, profe, la suma de todos esos dividendos pagados es el total. O sea que si lo pusiese entero como número en una de las tres, debería dar el mismo numerito. Claro, por eso que el Ya, orden de los factores no altera el lo mismo. producto. Eso. Ya. ¿Se entiende? Entonces, eso es todo lo que es materia. El viernes solo nos vamos a dedicar a hacer ejercicios de los que están resueltos, obviamente, por si ustedes quieren después, cuando ya cargue el control en un par de horas, y ustedes cuando lo quieran hacer, tienen el set de ejercicios. Las láminas tienen un poco más. Hay algunas preguntas en el control de ejercicios que son de análisis, por si acaso, pero en el fondo hay una parte importante que al menos en el control de ejercicio es de construcción, y en el examen ya a los que les toque darlo es una parte más también de análisis, más en línea con la tarea, con la prueba 2. ¿Sí? Profe, Para que todos para lo dejar tengan claro claro. entonces, para usted es mejor que nosotros pongamos dividendos pagados en financiamiento. Él lo encuentra lo más correcto. Sí. Ya. O sea, por si acaso,
En el control de ejercicio, pónganlo ahí. Ya, eso. Gracias. Para ser más claro todavía, pónganlo en financiamiento. No pongan lo otro. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Ha sido todo por hoy, entonces nos vemos el viernes, el último día del Profe, semestre. Ujú. en caso de preguntas, que usted preguntase cuál es mejor, directo o indirecto, llegamos y decimos directo nomás, en cualquier momento. Pero no lo digo yo, lo dice No, el sí, está IASB. dicho. O sea, Sí, sí, sí. yo también lo digo, pero además el Consejo de las Normas sugiere en la misma norma que ojalá ocupen el directo. Nadie le Ya, pesca la ok. recomendación, pero ojalá las empresas ocuparan el directo. Es mucho más claro para tomar decisiones. Ok, gracias. ¿Sí? Que estén bien. Chau, chau. Profe, Profe, Claudio. Me quedo. Chau, chau. profe, ¿para cuándo iban a estar las notas de la tarea 2? Depende de los otros profesores. Yo esperaría, ojalá, o sea, yo estoy presionando a los ayudantes coordinadores de Santiago y Viña para que ojalá puedan estar entre mañana en la noche, el viernes en la mañana. Porque si no, como que me va a poner en un dilema que nosotros ya casi las tenemos y que el resto de las secciones no las tengan. Entonces, como es Sí, es coordinador, que es como para saber si me conviene dar el ejercicio 3 para eso. bueno, por eso que voy a tratar de hacerlo lo antes posible y le voy a extender 2 días más el control de ejercicios para que puedan tomar la decisión con la cabeza fría en el fondo. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Profe, Entonces. tengo una pregunta. Le Ujú. llegó mi correo del el 26 de junio, que le mandé unos comentarios del libro. A ver, correo. Constancia. Viernes 26 de junio, ¿cierto? Sí, aquí está, comentarios, capítulos 13, 14, 16, 17. Y tengo otro, te Ya, debo dos, parece. sí, el del El del 21. domingo, ajá. Están ahí, Ya, eso quería saber si estaba. están. Ya, gracias. No hay de qué. Profe, Ajá, Oscar. a mí no me quedó algo claro. Ujú. La nota del control de ejercicios 2, si es la que me aparece a mí o se le suma un punto base. O sea, es que depende, po. Por eso que dije cuántas preguntas era cada uno, etcétera. Tienen que contar sus puntos. Lo que pasa es que yo tuve 5 buenas Ya, de 10. ya. Pero esa nota Son no sé si cuatro eso, po. es que me parece un 3 por eso. Pero Entonces es se que le suma el sí, punto, por eso, es que o sea, esa el nota punto base. solamente, no sé, es que eso no es una nota en realidad, es como qué porcentaje del total tuviste buena, anda a ser tú, no estoy seguro que calcula buen curso. Pero Entonces la sí, que iba a poner en la planilla es con lo que yo dije, que cada una de las preguntas tenía 6 puntos y entonces el número de buenas por 6 sobre 60 más un punto base como siempre. ya, perfecto, sí, esa era mi duda. Ya, pues, profe. Profe, una duda corta. Es que lo que pasa que yo con las décimas del segundo control de Ajá. ejercicio, Ujú. si yo no doy el tercer control de ejercicio, se me pasan al primero, pero si doy el tercer control, ahí se me pasan al tercero, ¿no? Ujú. Ah, ya, entonces si yo, por ejemplo, en mi caso, si tengo un 7 sin dar el tercer control, mejor no lo doy, ¿no? Porque si se me pasan allá y me va peor. ¿Qué hay con un 7, pues? Ah, ya. Ah, bueno, Claro, o ok. sea, pero que si ya tenía un 7, Ah, ya, no, ok. puede ser un 8 en el fondo. Claro. Bueno, gracias, profe. ¿No hay de qué? Y, profe, ¿no ha Ujú. revisado los correos relacionados a los equipos de fútbol? Eh, Porque ¿Están todos me malos? acuerdo que Pues le no, mandé le uno escribí. que, que creo que uno de los equipos que yo mandé, que es el América de México, revaloriza a sus jugadores. A Mandé ver, una pero nota explicando eso. estoy en ese post, pero llegué hasta el Liverpool y hasta el Liverpool estaba malo. Después el Tottenham estaba malo, el PSG está... Voy a volver a revisarlo, pero creo que desde que puse el post de eso, desde el 9 de junio están todos malos. Profe, Ajá. ¿y podría revisar los míos? Que según yo también los que yo mandé estaban buenos. O sea, los voy a revisar todos, pero después de eso hasta ahí me quedé, pero los voy a revisar Ah, en algún ya, momento, gracias. antes de que se acabe el semestre.
Gracias. Profe, una pregunta, Ajá. ¿hasta qué momento podemos enviar comentarios de los libros? Hasta el fin del semestre. Pero eso es Eso como es- el viernes. No, po, el fin del semestre es como el 17 de julio, no sé, el 22 de julio, una cosa así. Ah, ya. Y una pregunta, Ajá. ¿qué pregunta? Ah, ya. Cuando alguien como que ya dice una corrección y uno manda mail después, ¿no cuenta o no? ¿O sí cuenta? Depende, o sea, si es la misma, no. Si es como la Sí. misma corrección, no sé, no puso No, pena. porque si no, como que habría una colusión, pues. Si alguien encuentra uno, lo podría ocupar para todo. Solo el primero que envía la corrección es el que vale. Ah, ya. Ok, gracias. Montserrat. Profe, con respecto a la nota de presentación, Ajá. yo lo que hago, o sea, las ponderaciones multiplicadas por las notas, el promedio, eso sumado después lo tengo que dividir por 0,7 o 70%. Ah, ya, eso no tenía. Ya, gracias. ¿De qué? Benjamín. Ya, profe. No, que igual me respondieron hartas preguntas, pero era para decirle que igual envíe unos correos para que los vea cuando pueda, nada más. Ah, bueno, sí lo voy a ver. Ya, profe. Listo. Que estén Chau, bien. chau. Chau, chau.